noches a todos. Bienvenidos a un nuevo miércoles de webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta noche vamos a tener una hora, así lo quisimos titular, lo que podemos hablar en una hora de novedades sobre algunas vacunas. La idea es que hoy con el doctor Carlos Torres, quien me acompaña, podamos compartir con ustedes algunos datos, algunas noticias frente a vacunas que son importantes, otras que son innovadoras y más o menos conocer cuál es la situación actual sobre estas inmunoprevenibles. Quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Torres. Él es una persona muy conocida, es un experto en vacunas, líder de opinión en el tema, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, de la Sociedad Internacional de Pediatría en el Comité de Vacunas y de Infectología, y además es un experto infectólogo en este tema, pues en muchos otros temas que nos conciernen. Bienvenido, doctor Carlos Torres. La idea para contarles un poco cómo va a ser la metodología, nosotros nos vamos a estar turnando, vamos a estar comentando algunos datos y posteriormente vamos a tener abierta la posibilidad de preguntas, así que no duden en dejarlas en el chat. Adelante, doctor Torres. Claudia, gracias. Muy amable, qué rico estar otra vez alternando contigo. Quisiera ver si está viéndose la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bienvenidos todos. En realidad lo que quisimos hacer hoy con Claudia y como parte de estas actividades de la Sociedad Colombiana de Pediatría es de pronto hablar de algunas vacunas sobre algunas hablamos con frecuencia, pero otras como que no hablamos con mucha frecuencia, pero tal vez, como dice el título, ciertas realidades, mitos, barreras y oportunidades. Y va a ser, digamos, alternado con Claudia para que, y va a ser práctico, o sea, en realidad no son temas complejos, sino son temas modernos sobre el tema, sobre estas vacunas. Bueno, en estas conferencias ustedes van a oír autonomía en la información científica, independencia de opinión y libertad de expresión. Y quiero comenzar con algunas generalidades que son noticias nuevas y buenas. Nos han oído hablar desde antes de la pandemia, tal vez desde el 2017, que preocupantemente las coberturas, particularmente en América, venían bajando. Llegó la pandemia y esto aumentó todavía más. Y entonces, digamos, hasta hace un mes o 2 meses, seguíamos con el mismo discurso que a pesar de lo que hacíamos, las coberturas vacunales no habíamos podido aumentarlas y que el número de niños no vacunados en el mundo y en Colombia estaban aumentando. No es que se haya solucionado, pero en esta publicación que ven ustedes en el pie de página, en la referencia que es de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, publicada hace un mes, nos muestra que tenemos las primeras evidencias del impacto temprano de todos los esfuerzos que se han hecho para incrementar coberturas. Y de hecho, eso en Colombia también se empieza a notar. Entonces, el primer punto es el que está aquí con este colorcito como entre un rosadito claro y medio amarillito, que es la disminución de niños con 0 dosis. Hay un número de niños, y este 0 no es que me haya equivocado en la ortografía, es que así se llaman en el mundo los niños dosis 0 dosis. En el 2021 estábamos en 18.3 millones, imagínense ustedes la cantidad de niños. Bajó en 4 millones para el 2022, que ha sido muy buen impacto, pero aún así en el 2019 estábamos en 12.9 millones. Eso es en el mundo entero. La segunda buena noticia es que hay un incremento de la cobertura de DPT-3 y entonces lo ven en la parte alta del slide donde está la flecha azul que dice que pasamos del 81% global de la tercera dosis de DPT al 84% en el 2022. Pero recuerden que en el 2019 estábamos en el 86%. Y finalmente los niños vulnerables, que suman los no vacunados y los subvacunados, que pasaron de 24.5 millones, también baja a 4 millones, a 20.5, pero también en el 2019 estábamos en 18.4. O sea, vamos bien, pero hay que seguir trabajando. Todas las regiones del mundo mejoraron en cobertura con excepción de África. Y hagamos especial énfasis en la línea negra, que es América. Y si notan lo que veníamos hablando,
llegamos como a un pico en el 2010 y empezamos a bajar en cobertura, en este caso también del trazador, que es de PT3, y miren lo preocupante, para estar en 81% por acá el 2020 y el 2021. Logramos subir, África sí ha seguido pues bajando, y todavía el número de niños no vacunados, que les hablé que era 20 millones, 2.2 están en América. 2.2 es una cantidad grande. ¿Cuántos están en Colombia? Esta cifra es del 2021, un poco vieja, los niños cero dosis, pero miren, increíble cifra. 72.000 niños en Colombia no tienen ni una dosis de vacuna, y eso suena muy duro. Pero miren los países que nos rodean. México con 317.000. Argentina, que tiene una población parecida a la nuestra, un poco menor, 112.000. Brasil, 700.000. En Venezuela, 120.000. En Ecuador, con una población mucho menor que la nuestra, 65.000 niños sin vacunarse. Esto era 2021. Para el 2022, 82.000 niños en Colombia. Esperemos, no tengo la cifra de lo que va en este último año, pero esperemos que haya bajado al menos un equivalente a las cifras que bajaron los niños no vacunados en el mundo. Tenemos alrededor de 80.000 niños no vacunados. Y para terminar, digamos, esta primera parte, que son en general buenas noticias, estos pictogramas que son importantes, los llamamos los pictogramas de araña. Ustedes pueden ver con cierta dificultad, pero espero que si se acercan un poco a la pantalla lo puedan ver. En cada uno de los puntos de la telaraña vemos una de las vacunas. Entonces aquí dice difteria, tétanos, pertusis, polio, etcétera, etcétera. Tenemos el año 2000 y miren en azul las vacunas que poníamos y la cobertura a la que se llegaba. La cobertura está acá en porcentaje 20, 40, 60, 80, 100. O sea que teníamos muy pocas vacunas, teníamos 5 vacunas registradas en este pictograma con coberturas entre el 70 y 75. 2010 se va ampliando, 2015 se amplía el número de vacunas, el 2020 tenemos por ejemplo IPV, HPV, neumo, etcétera, etcétera, que no estaban antes, pero con coberturas que todavía no han llegado a lo del 2019, que es la línea negra punteada. De forma que todavía tenemos un espacio por mejorar, pero por ejemplo neumo y rota, fíjense las cifras tan bajitas que siguen todavía en el mundo entero. Esto es por continente y entonces aquí nuevamente en negro vemos América, en donde lo que vemos si lo acercamos un poco es que nos situamos relativamente en difteria, tétanos y tosferina, empezamos a fallar en polio, fallamos en sarampión, hepatitis B más o menos bien, rubiola se nos queda abajo y se nos queda abajo neumo, IPV y obviamente HPV. Bien. Y entonces, este era el primer tema que Claudia y yo queríamos traerles, como una introducción general de noticias buenas, de cosas novedosas que hay, pero en general de noticias que todavía tenemos que hacer. La charla se divide en dos. Yo les doy unos 3-5 minutos de algunas cosas globales de VPH, de qué está pasando, de por qué es tan importante prevenir la condición, y Claudia nos va a complementar con los avances que hay en VPH que son muy importantes y que seguramente han oído hablar mucho de ellos recientemente, incluyendo los avances que tiene nuestro programa ampliado de inmunizaciones en VPH. Y acto seguido, Claudia va a seguir con hepatitis A, que es un tema grandemente olvidado del que poco hablamos. Entonces, un poco para comenzar, acuérdense que en agosto del 2020 la OMS fija una estrategia global para la eliminación del cáncer cervicouterino. Y para los que no son familiares con el tema, es lo que se llama la estrategia 90-70-90. No se les olvide, queriendo llegar en el 2030 a que tengamos el 90% de niñas en el mundo completamente vacunadas a los 15 años. 70% de las mujeres tamizadas con pruebas de alta precisión a los 35 años y nuevamente antes de los 45 y 90% de mujeres diagnosticadas con enfermedad cervical que reciban tratamiento, 90 con lesiones precancerosas tratadas, los NICs, y 90% de mujeres con cáncer invasivo. Eso se busca porque lo que se busca es reducir en 30% la mortalidad
para cáncer cervical. Obviamente se atravesó la pandemia. Y yo quiero que miren esto porque lo que yo les voy a hablar en estos minuticos que tengo de BPH es de inequidad. Esa es la palabra clave en BPH, es la palabra clave en cáncer en general. Y yo quiero que ustedes miren esta publicación más o menos reciente en el que vemos el ranking de los diferentes tipos de cáncer en mujeres por región socioeconómica. Entonces aquí en la parte izquierda puse el global del mundo en el que el primero es mama, el segundo es pulmón, el tercero es cáncer de cuello uterino en cuanto a incidencia y en cuanto a mortalidad nuevamente mama, pulmón y cáncer de cuello uterino a nivel global. Pero recuerden el color del cáncer de cuello uterino, este color como ladrillo. Bueno, fíjense ustedes que en la parte izquierda tengo la diapositiva señalando los países o las regiones más desarrolladas. Y con excepción aquí de la Melanesia, que no es tan desarrollada, pero la pusieron aquí en el mapa por lo que hace parte de Oceanía, en ninguno de los países desarrollados el cáncer de cuello uterino figura entre los 3 primeros cánceres ni en incidencia ni en mortalidad en las mujeres en el mundo. Pero cuando nos venimos al lado derecho, se llena de color ladrillo. Y ustedes pueden ver las diferentes regiones de África, de América y de Asia, como estamos entre primero y segundo y rara vez tercer lugar como causa de enfermedad, incidencia, y en primer lugar en regiones de África muy extensas y en América en general en segundo lugar y en algunos casos en tercer lugar. Si miramos Sudamérica, estamos segundo lugar en causa de enfermedad después de mama y antes de tiroides y en causa de muerte en tercero en mujeres. Entonces esto es muy importante y no olviden que los nuevos cánceres en mujeres en el 2020 fueron 9 millones, de los cuales 6,5% fueron cervix, 7,7% de las muertes fueron por cervix. Esto es lo que es prevenible por vacuna BPH. Y nuevamente revisen acá una diapositiva un poquito vieja, es 2020 y 2021, pero es que hay datos recientes, de cómo es la tasa de incidencia y mortalidad. Incidencia en azul, mortalidad en rojo. Y cómo es grandemente mayor en el ingreso bajo, en el ingreso medio bajo que en los ingresos más altos, en las regiones de ingresos más altos. Miren cómo la mortalidad se multiplica por 7, como les muestro en el slide, y por casi 3 comparando en los países de altos ingresos con los de ingresos bajos. Y esta publicación se la recomiendo mucho, está hecha este año, en donde ustedes ven que el cáncer cervical es una enfermedad de todas las inequidades socioeconómicas, de acceso y de género. Y vean ustedes cómo nos situamos en tanto incidencia en el mapa azul como en el mapa más cafecito, medio rojizo en cuanto a mortalidad. Y Latinoamérica y particularmente Colombia se sitúan en incidencias intermedias y en mortalidades intermedia a bajas, pero aún así sigue siendo muy importante. Este es un estudio que estamos preparando para publicación reciente, pero que tuve oportunidad de presentarlo en un simposio interesante que hubo en Europa hace poco, en el cual les estoy mostrando las tasas de mortalidad de cáncer de cuello uterino por HDI, que es el índice de desarrollo humano, el Human Development Index, que es una forma que utiliza el Banco Mundial y la OMS y todos los organismos multilaterales económicos para clasificar a los países. Y se clasifica de 0 a 1, siendo 1, como está en el eje X de la diapositiva, los países con mayores desarrollo humano y 0 el que tiene menos. Y entonces ustedes vean claramente cómo en África la mortalidad es 20 por 100.000 con un índice de desarrollo humano de 0,5. Pero se van a Europa y es 4, o sea, 5 veces menos, pero con un índice de desarrollo humano de 0,84. Entonces vean ustedes la correlación tan directa. Esto tiene un índice de correlación de 0,93 comparando África, Oceanía, Asia, y América está por acá en amarillo, en la situación intermedia. Y esto hace parte también de nuestro estudio en el cual estamos comparando, mirando uno por uno cada país del mundo en el que por Globocan sacamos la mortalidad estandarizada por 100.000 por año y también buscamos por cada país el Human Development Index. Y ustedes pueden ver también la correlación tan impresionante. Miren África, que son los países en azulito, los países de Latinoamérica y el Caribe son estos que están como amarillitos y vemos como en todos los continentes pasa exactamente lo mismo.
Esto es de otra publicación reciente que muestra cosas parecidas. Bien, ¿cómo se mide la vacunación VPH? Empezamos a aplicar vacuna de VPH, pero el impacto sobre cánceres solo lo vamos a ver décadas después. Y por eso el hecho de que ya haya publicaciones en Inglaterra, en los Estados Unidos y en Suecia al menos, y en otros países nórdicos, en los que se ve que las vacunadas han disminuido y casi ha desaparecido el cáncer de cuello uterino, en esos países donde paradójicamente es menos frecuente, pues muestran que las vacunas son altamente efectivas. Pero lo son para disminuir prevalencia de HPV, para evitar la persistencia del virus, que es el problema, la eventual producción de condilomas y de lesiones de alto grado. Y diferentes estudios previos a las vacunas nuevas, traté de resumirlos en este slide, en donde están la mayoría de estudios, aquí están las referencias, que muestran a una cantidad de años de seguimiento cómo ya hay una disminución en mujeres usualmente y algunos datos en hombres, particularmente en condilomas, de la condición, incluyendo el carcinoma cervical invasivo. Miren los resultados, 86% de menor riesgo en las vacunadas menores de 17 años y 68% en las menores de 20 años, y miren las cifras del Reino Unido. De forma que la cobertura vacunal contra VPH se ha incrementado post-pandemia, pero aún estamos lejos de la meta del 90, 70, 90. Y niños que deben también estar vacunados, esto es en el mundo entero, las coberturas globales en niños, que es la verde, se sitúan en 5 a 6% en niñas a nivel global, entre 15 a 20%. Pero miren en países de altos ingresos, nuevamente en azul, versus bajos ingresos, cómo son de diferentes las coberturas. Entonces, seguimos diciendo que es una enfermedad de la inequidad. Y esta es mi última diapositiva, tal vez en esta sección, para darle campo a Clau sobre vacunas. Es que estas inequidades de las que estoy hablando y sobre las que creo que es el tema fundamental con VPH, se mantienen en la introducción de la vacuna. El 57% de los casos de cáncer cervical se presentan en países que no han introducido la vacuna, y ustedes lo ven acá, una gran cantidad de países que tienen la mayoría de muertes. Otras muertes, incluyendo Colombia, que debe estar aquí, seguimos teniendo un número importante de muertes por unas coberturas también bajas. Yo creo que voy a dejar ahí, Claudia, y me retiro aquí de mi pantalla para que tú puedas seguir con VPH, y les prometo que tiene información muy importante, Claudia, para esto. Gracias, Carlos. Bueno, entonces les vamos a mostrar en este momento. Presentación, un segundo. Entonces, es muy buena la introducción que nos acaba de hacer el doctor Carlos Torres, porque básicamente en la alineación que nosotros tuvimos para hablar esta noche, hoy de vacunas, debemos primero mencionar toda la inequidad y todo el riesgo que tenemos en cuanto a coberturas de vacunación en el mundo, y eso parte del resumen ejecutivo del cual les habló el doctor Torres, que habla de para cada infancia vacunación, sabiendo que es una estrategia que definitivamente controla, erradica enfermedades. Acá vamos a hablar, para continuar con lo que él estaba contando, les voy a hablar un poco de noticias sobre VPH. En esta diapositiva, recalcar lo que él mencionó de este informe, recalcar el tema de VPH, y si ustedes miran acá, esto es un dato que es definitivamente muy abrumador, y es que 7 de cada 8 niñas expuestas no están vacunadas contra el virus de papiloma humano. Y es un virus que está ya claramente establecido, que hay evidencia pues al respecto, que causa no solamente cáncer de cuello uterino, sino otros tipos de cáncer. Sí, entonces es sorprendente, porque a pesar de tener una solución en las manos para una enfermedad que es tan frecuente, que es devastadora, y con el tema de inequidad, y sabiendo nosotros pues a qué tipo de país pertenecemos y que tenemos zonas realmente pobres, no, aún así, aún sabiéndolo, no tenemos adecuadas coberturas contra el virus de VPH, y esto hace que cada vez tengamos mayor enfermedad, tengamos más costos en salud, y cuando no hay vacunación y cuando no hay adecuada cobertura en vacunas, estos países son cada vez aún más pobres.
Entonces, un poquito de BPH para recordar, la idea es ya de la hora, ya llevamos 20 minutos y la idea es tocar varias vacunas. BPH causa cáncer cervical, pero además otros cáncer, como él lo mostró, puede ser el cuarto cáncer más común, incluso puede bajar en posición en países desarrollados, pero en países en vías de desarrollo es mucho más frecuente. Sabemos que es un virus de la familia Papoviridae, que se han identificado muchos genotipos, pero hay unos genotipos claramente asociados a cáncer. De esos, el 16 y el 18 son los que ocupan aproximadamente en 70, 80%, algunos hablan un poquito menos, 60% de los tipos de cáncer que pueden estar asociados a este virus. Y cuando uno mira estos genotipos es cuando se desarrollan las vacunas al respecto contra estos genotipos específicamente, que son los que tienen ese potencial oncogénico. Acá les traigo otros datos de BPH, ¿sí? Porque algunos dirán, no, es una enfermedad de transmisión sexual que solo es de países pobres o de personas que tienen malos hábitos sexuales y no es así. Hasta el 80% de la población está en riesgo de contraer la infección en el transcurso de la vida. Y esto es muy alto. O sea, el riesgo de tener y de adquirir BPH está allí y es para todos. Y el pico de incidencia es en jóvenes sexualmente activos, ojo con esto, menores de 25 años. Entonces, no es una infección de transmisión sexual de adultos más grandes, de adultos mayores, sino que es de nuestros jóvenes. Y de ahí la importancia que la vacunación contra VPH se tenga que iniciar a una etapa temprana, antes del inicio de la actividad sexual, y esto a veces es impredecible en nuestros jóvenes, no solo hoy, a mí no me gusta decir hoy en día, toda la vida, en otras épocas también pasaba lo mismo. En Centroamérica y en Sudamérica se ha demostrado un aumento de la prevalencia, como lo mostró el doctor Torres, y esto, que es lo que está asociado a mayor potencial oncogénico, alrededor de 5 a 10% de las personas infectadas desarrollarán una infección persistente y con ello mayor posibilidad de cáncer. Acá les quiero traer también como algunos datos, pero esta es más relacionada para que vean incidencia y mortalidad. O sea, la incidencia del cáncer cervical es alta dentro de los diferentes tipos de cáncer que pueden existir en la edad adulta, pero además tiene una mortalidad muy alta. Estos son datos de Colombia. En Colombia es un cáncer que es muy frecuente, con datos muy frecuentes en cáncer cervical, con una incidencia alta de cáncer cervical en mujeres, pero les quiero traer esta diapositiva en la cual quiero detenerme un momentico en este iceberg. Si bien la punta del iceberg es el cáncer cervical, también hay lesiones cervicales precancerosas que son asociadas a VPH y otros tipos de cáncer que se asocian a VPH, como ustedes los ven allí más abajo en el iceberg, en la base, que son cáncer que afectan tanto mujeres como hombres. Entonces, en esta tablita que ustedes ven aquí a mano derecha de su computador, ven cáncer faríngeo, miren los casos en mujeres y los cáncer, el número de casos en hombres, mayor en hombres, ¿sí? Cáncer de ano, que ojo con esto, más en mujeres que en hombres el cáncer de ano y también asociado a VPH, pero con un alto porcentaje de casos en hombres. Cáncer de pene, cáncer de vagina, cáncer de vulva. O sea que tenemos una vacuna que va a evitar no solamente cáncer cervical, sino también lesiones precancerosas y verrugas genitales. Acá algunos datos, 125 países han introducido la vacuna contra VPH en el programa de inmunizaciones, incluido Colombia para niñas y 47 países también para niños. Pero en esto es en lo que hemos venido trabajando y es en lo que les traigo noticias ahora para Colombia. Hay varios tipos de vacunas. Actualmente en el PAI tenemos la vacuna cuadrivalente, ¿sí? No es una vacuna nueva, es una vacuna que ya se ha aplicado con un alto perfil de seguridad, eficacia, efectividad comprobada. Y actualmente tenemos en el esquema, en el mercado privado, la vacuna nonavalente, que es Gardasil, y ahí están los genotipos de VPH que incluyen cada una de las vacunas. Si ustedes ven y se acuerdan que yo les había dicho que 16 y 18 eran los más importantes, ahí están especificados en quiénes. ¿Cuál es la indicación? Uso en hombres y mujeres desde los 9 años para el desarrollo hacia cáncer cervical. ¿Qué es lo que dice los CDC en cuanto a vacunación contra el virus de papiloma humano?
que se debe recomendar de forma rutinaria entre los 11 y los 12 años, pero se puede comenzar a los 9 años, ¿sí? Para todas las personas. Recomiendo una serie de 2 o 3 dosis dependiendo de la edad en el momento de la vacunación. Si es entre 9 y 14 años, serie de 2 dosis. Si es más de 15 años, serie de 3 dosis. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que estaba mostrando ahorita el doctor Carlos Torres respecto al número de dosis? Y lo podemos discutir ahora mucho más en preguntas, y es que esto va a cambiar si la condición es diferente a un estado inmunocompetente o si la edad de inicio de vacunación es más allá de los 18 años o de una edad temprana, que es cuando se ha observado mayor efectividad, incluso con una sola dosis, y por eso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero en estas condiciones, por ejemplo, para personas inmunosuprimidas de alto riesgo, incluido la infección por VIH, se sigue recomendando las dosis completas. Entonces, aparece este comunicado de prensa la semana pasada, los cambios del PAI en Colombia, y aparece esta que les señalé aquí, virus de papiloma humano. A partir del 1 de octubre de 2023 se administrará una dosis única en el esquema de vacunación, ¿sí? Tanto en niños como en niñas. Y nosotros celebramos este cambio porque lo que esperamos que ocurra con esto, no solamente coberturas de vacunación, vamos a pasar a una sola dosis, y una sola dosis, las personas son más adherentes a una sola dosis y ha demostrado ser efectiva particularmente para cáncer cervical cuando se aplica la vacuna a edad temprana y cuando tenemos unas coberturas altas en vacunación. Y aquí vamos a pasar a un tema también de equidad, de oportunidad, de beneficios, de prevención de enfermedades, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Entonces estamos muy optimistas que con este cambio lo que vamos a ver es un impacto significativo a largo plazo en prevención de cáncer y a corto plazo en infección por VPH. Acá lo que les muestro es el tema de una dosis y por qué la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la estrategia integral del cáncer y es tener más de 90% de cobertura para vacunación, establece que vacunando niños y niñas al menos con una sola dosis vamos a poder aumentar coberturas y vamos a poder proteger más a nuestra población. Esta también la traigo porque no solo es vacuna, ojo con eso, también es acceso a tamizaje, ¿sí? A tamizaje de cáncer, de lesiones precancerosas, etcétera, ¿sí? 90% de accesos al tratamiento y también pues al cuidado paliativo. Eso es lo que les queríamos contar de novedades con VPH, tener en cuenta que la estrategia de género neutro, dosis única, es una estrategia que celebramos y que queremos que sea, que tenga mucho impacto y que todos acá estemos convencidos que es una estrategia que nos va a ayudar a disminuir la infección y obviamente todas las consecuencias que tiene la infección por VPH, pero que a la hora de definir dosis o de definir coberturas, etcétera, o si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente adulto, que como les dije lo podemos discutir ahora en preguntas, tenemos que tener claridad de lo que hay que hacer. Ahora les voy a hablar de otra vacuna y es la vacuna contra hepatitis A. ¿Por qué queremos hablar de hepatitis A? O sea, no es solamente porque tengo que hacer la claridad que no le hice al principio. Esta es un webinar que es patrocinado por MSD, por la industria farmacéutica, pero que nuestros criterios expuestos acá, como los acaba de decir el doctor, como lo dijo el doctor Torres al principio, son absolutamente independientes. Si nosotros estamos exponiendo aquí preocupaciones reales desde nuestra posición académica y científica, y les voy a hablar de hepatitis A porque es una de esas enfermedades que a veces no les paramos muchas bolas. Les quiero contar que Colombia, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, se define como un país de endemicidad intermedia para hepatitis A. Y si ustedes no lo sabían, tenemos brotes, ¿sí? A este boletín, que es el boletín de la Semana Epidemiológica 19, habían reportado 4 brotes de hepatitis A y además tenemos casos de hepatitis A también en personas jóvenes, en personas que no accedieron a la vacunación, porque la vacunación contra hepatitis A en Colombia se comenzó entre 2012 y 2013. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Eluden la infección en la primera infancia contra hepatitis A, llegan a la edad adulta sin inmunidad y a mayor vulnerabilidad se van a aumentar las tasas de morbilidad y los brotes epidémicos. Este es otro dato, aquí les vamos a mostrar algunos datos del CIVIGILA.
En el país, a la semana epidemiológica 16, se habían reportado 727 casos de hepatitis A y comparando al mismo periodo del año anterior, el porcentaje de aumento es de 265%. O sea, tenemos un aumento comparativamente al año anterior, al mismo periodo, de casos de hepatitis A. Y a veces como que nos olvidamos que es que no todos estamos protegidos contra hepatitis A, sino solamente cuando se empezó la vacunación rutinaria, que fue hace 11 años, o sea, entre 10 y 11 años, y los demás estamos expuestos a la infección por el virus. Y acá vemos el canal endémico de este año, pues de lo que llevamos del año a la semana epidemiológica 19, cómo está pues por encima del promedio. Esta es la incidencia de hepatitis A por departamento y esto también va a depender mucho de la notificación, o sea que puede haber un sesgo, lo hemos hablado, que a veces podemos tener sesgos en la notificación, depende de los departamentos. Si ustedes ven que aquí hay departamentos con silencios epidemiológicos y vemos otros que estaban en blanquito, como si no tuvieran casos, y otros departamentos como por ejemplo Antioquia, donde hay Risaralda, donde hubo un brote en Dos Quebradas este año también, donde hay mayor incidencia de casos de hepatitis A. La mayoría de personas infectadas por hepatitis A son hombres y el dato importante es que la mayor proporción de casos se presentan en pacientes entre 15 a 29 años, o sea, pacientes jóvenes. La hepatitis A no es inocua, ¿sí? El 55% de los casos en este informe estuvieron hospitalizados. O sea, no es una enfermedad que pasa desapercibida, incluso es una enfermedad que puede llegar a producir hepatitis fulminante, ¿sí? Y muertes relacionadas al evento. Entonces, tenemos que tenerla en cuenta a la hora de hablar de inmunoprevenibles. Acá les quiero mostrar unas gráficas muy bonitas para nosotros como creyentes en la vacunación y es cómo los casos de hepatitis A en los niños vacunados son menores, en realidad los en donde más se presentan es en los pacientes adultos jóvenes y acá en esta gráfica vemos como la incidencia de hepatitis A en menores de 11 años, que fue cuando se empezó la vacunación, disminuyó drásticamente. Tenemos unas tasas muy bajitas, 0.1, comparado a lo que les mencioné acá, que la tasa general en el país es de 1.4 por 100.000 habitantes. ¿Sí? Esto es estadísticamente significativo, ¿sí? Marca una pauta en estos pacientes, en estos niños que recibieron la vacunación contra hepatitis A y ahí se los resalté pues en amarillo porque esto es un éxito en vacunación y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con las coberturas? Estas son las coberturas. El país tiene una única dosis de hepatitis A, que es al año de edad. En realidad tenemos unas buenas coberturas y estimamos unas buenas coberturas para este año en el país. Como ustedes lo pueden ver pues aquí en las gráficas. Sin embargo, ustedes saben, y lo hemos mencionado, Colombia es diversa, hay muchos países dentro de Colombia, cada uno de los departamentos tiene coberturas diferentes y hay departamentos que son críticos con la entidad, como por ejemplo en este caso, los más bajitos a diciembre del 2022 fueron el Amazonas y Bogotá, ¿sí? En cuanto a coberturas para este biológico. Esta es la incidencia de hepatitis A 2008 a 2022. Lo que les mostraba ahorita, sí, en cuanto a casos, también ustedes pueden ver acá, sí, cómo los casos disminuyen después de la vacunación y cómo son menos frecuentes en los niños que están vacunados. Así vamos, sí, a marzo de 2023. ¿Qué es lo que esperamos? Pues estos son como los últimos datos que tenemos, que más o menos tengamos 23.8 porque este es en marzo, este es el primer trimestre para poder llegar al 95%, vamos bien, pero como les dije ahorita, Colombia es diversa y tenemos algunos departamentos críticos en esas coberturas, acá ustedes pueden verlo, por ejemplo, Guaviare, ¿sí? Recuerden que tenemos que estar más de 24 para poder llegar a alcanzar las coberturas a fin de año y tenemos otros también ahí que están coloreaditos pues de forma inadecuada. Para terminar lo de hepatitis A y darle nuevamente la palabra a Carlos, al doctor Torres, hay algo que también quiero que se lleven esta noche. Usualmente pensamos hepatitis A
agua contaminada, alimentos contaminados. Si bien, por ejemplo, en la FDA, cuando uno busca brotes de hepatitis A en los Estados Unidos asociados a alimentos, actualmente hasta abril, mayo aproximadamente hubo una alerta de brote por fresas congeladas y distribuidas en muchos de los supermercados a lo largo de los Estados Unidos. También a otros tipos de productos congelados, atún, frutas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que hepatitis A también se contagia de persona a persona y hay brotes establecidos de persona a persona. O sea, no es solamente una enfermedad que tiene que ver con el tema fecal oral o por alimentos contaminados como lo pensamos, sino que también se puede tener una transmisión persona a persona. ¿Sí? Estos son datos de los Estados Unidos. ¿Sí? Miren, hospitalizaciones y muertes por hepatitis A, esto definido como brotes de transmisión persona a persona, en los cuales se han identificado unos factores de riesgo, ¿sí? Pero no estamos exentos, obviamente, de contraer la enfermedad. Y es importante conocer el tema de brotes porque es que hay una profilaxis posexposición recomendada dentro de las 2 semanas posterior a la exposición de hepatitis A y dentro de esas la vacuna estaría también indicada. ¿En quién se indica la vacuna? Idealmente, pues ustedes saben, está incluida en todos los niños después de los 12 meses, ¿sí? Pero los grupos de riesgo deben recibirlo en un esquema de 2 dosis y estos son los grupos de riesgo establecidos. ¿Listo? Para tenerlos en cuenta también como esquemas complementarios, ¿sí? Indicaciones complementarias para prevenir una enfermedad que, como les digo, puede ser mortal y puede llevar a consecuencias, a desenlaces muy desagradables. ¿Listo? Esta es la vacunación de rutina y la vacunación de recuperación, según los CDC. Las personas no vacunadas hasta los 18 años deben completar una serie de 2 dosis. Las que recibieron previamente una dosis a los 2 meses, bueno, ellos tienen la recomendación de 2 dosis. Nosotros en el país solo tenemos pues una dosis con una buena eficacia pues contra la enfermedad y los adolescentes pueden recibir vacunas pues combinadas. Tras la aplicación de 2 dosis de vacuna, los anticuerpos persisten incluso durante más de 20 años, según lo que se ha visto en los estudios. Por lo tanto, hasta el momento no está indicada la revacunación, ni tampoco está indicada la revacunación en aquellos países que utilizan el esquema de una sola dosis. Efectos adversos principalmente locales. Dentro de los efectos adversos más frecuentes, cefalea, malestar general, y la única contraindicación es si existe una reacción alérgica grave posterior a la aplicación de hepatitis A. Listo, hasta aquí quería como hablarles de estas 2 enfermedades y le doy nuevamente paso al doctor Torres. Aquí hay una pregunta que hace César Augusto, dice, ¿en las niñas con esquema PAI tetravalente podemos recomendar aplicar vacuna nonavalente? Hay preguntas que son muy difíciles, esta es una pregunta muy difícil porque no tenemos, digamos, lo que yo voy a decir es una recomendación desde mi punto de vista, pero no tenemos, digamos, posiciones claras basadas en la evidencia porque obviamente no se han hecho estudios completando esquemas a las que iniciaron tetra y después la nona, o sea, eso no ha ocurrido, ¿cierto? Entonces, si usted va a dar mi posición y le digo y le doy la palabra al doctor Torres para ver qué piensa también al respecto. ¿Quieres mirar el audio? ¿Qué te preguntaron? ¿Ya estoy con audio? Sí, ya. Que si en las niñas con esquema tetravalente podemos recomendar aplicar vacuna nonavalente. Entonces, lo que estaba diciendo es que iba a mencionar pues como lo que yo creía, ¿no? Muchas veces, y digamos que el ejemplo fue neumococo cuando se hizo la transición, ¿sí? ¿Qué terminamos haciendo? O sea, ninguna parte dice el que recibió tanto, entonces vamos a hacerle un catch-up de tanto. Todavía no tenemos esas recomendaciones contra el pH. Pero lo que nosotros podemos asumir o discutir como, digamos, como las experiencias previas es que uno podría aplicar, ¿sí? Una dosis de una vacuna que tiene mayores genotipos, pues, de VPH, ¿sí? No es, como les digo, no tengo el estudio que diga, vea, esta fue la respuesta antigua, porque no existe todavía. No sé, Carlos, ¿qué piensa al respecto? Esa pregunta la podíamos responder fácilmente en el 2015 o 2016. ¿Me ven? Ay, Sí. Diosito. ¿Sí? Sí, sí. Es que no está pasando.
porque ahí se acababa de hacer, el cambio en los Estados Unidos. Entonces apareció por un tiempo corto cómo hacer como la actualización, y efectivamente apareció las que han completado en esa época 3 dosis de Gardasil 4, se pueden poner 1 o 2 dosis de acuerdo al esquema que tuvieran. En resumen, eso estaba aceptado. Lo que pasa es que en los Estados Unidos se aplica Gardasil 9 hace 10 años, 9 años. Entonces, ya en este momento, nadie pregunta qué hacen con las que están con Gardasil 4, porque esa ya no es una preocupación, ya que se lleva recibiendo 9 años la otra vacuna. De forma que la respuesta es, evidentemente, quienes en esa época vimos esos esquemas y los revisamos, sabemos que hay que ponerles, se les puede poner sin ningún problema. La discusión es si 1 o 2 dosis. Y ahí es donde tú y yo decimos, no tenemos el estudio. Yo personalmente, en una niña bien vacunada, con vacunación completa, le pongo 1 dosis. Pero es obvio que quienes dicen que 2, pues son un poco más puristas, pero yo con 1 dosis estoy tranquilo. Ahora, off-label. Es una recomendación off-label, pero que se puede poner, se puede poner. Simplemente ya no vamos a encontrar ninguna publicación porque en los países más avanzados la vacuna existe hace ya mucho tiempo y ya no están ante ese problema. De acuerdo. Voy a contestar otra vez, PH, para seguir con tu presentación, como para mirar lo que hay acá. Dicen, los niños se va a aplicar en Colombia a los 9 años o desde los 9 años. Yo les voy a decir una cosa, hay que esperar el lineamiento. Sí, sabemos, digamos que en el CNPI se discutió la aplicación de 1 dosis entre 9 y 18 años, igualito pues que las niñas, pero tenemos que esperar el lineamiento. Listo, la idea es que sea tanto para niños, para niñas, menores de 18, entre 9 y 18 años, 1 sola dosis, pero estamos esperando que salga el lineamiento porque ahí sí ya sale de nuestra competencia. Dale no a mí, sino al doctor Torres la pantalla, máster, que me la estás dando a mí. ¿La están viendo aquí? Sí, sí, ya. Bueno, entonces, Claudita, imagínate que llevamos 44 minutos y llevamos 2 enfermedades, bueno, con la introducción. Así que yo le voy a apurar un poquito para mirar un poquito el tema de varicela. ¿Por qué es importante? Porque de varicela nadie habla y resulta que ha habido mucha información recientemente publicada. Entonces, este primer slide lo voy a pasar muy rápido para que ustedes vean qué vacunas hay desde el 74, que se empezaron a aplicar en Japón, en Corea, en el Oriente, pero que la Academia Americana y la ACIP la involucraron en el 95 y 96 con la primera dosis, que en el 2005 se aprobó la cuádruple viral que tenemos nosotros y que en el 2007 en los Estados Unidos se aprobó el esquema rutinario de 2 dosis en la niñez de la segunda dosis. Bueno, eso por un lado. Ahora, espérame, yo pongo esto tal vez grande. Entonces, lo otro es que la OMS recomienda la introducción de la vacunación universal contra varicela buscando coberturas que superen el 80%. La primera dosis es efectiva 85 y 90%, funciona muy bien. El problema es que no provee suficiente inmunidad de rebaño para interrumpir la transmisión comunitaria. Y por eso, un buen número de países, incluyendo Colombia, tenemos 2 dosis, cuya efectividad es 98% para prevención de enfermedad y prácticamente 100% para prevención de enfermedad severa. No olviden nunca la segunda dosis de varicela. SLIPE recomienda la introducción de un esquema de 2 dosis en todos los países de la región, pero hasta comienzo de este año solo 17 países o territorios en Latinoamérica habían implementado la vacunación universal, de los cuales con 1 dosis había 7 y con 2 dosis 10. Pocos países han publicado datos sobre el impacto, pero ya les mostraré qué hay. Esta es la vacunación general en Colombia hasta el 2022. Ven ustedes en azul los países que tenemos 2 dosis, en naranja los que tienen 1 dosis y los otros que no la tienen. El Salvador involucró este año de una vez las 2 dosis. Y este es como el esquema o la tablita para 2023 de los países que aplican o aplicamos la vacuna de varicela universalmente. Pero lo importante es que vean esta serie de slides que siguen. Los Estados Unidos publicó en noviembre del año pasado revista completa, que es la que ustedes ven en el slide,
que se llama la revisión del programa de 25 años de varicela, para ver el éxito que hemos tenido. Y esto es demostrar en cualquier parte del mundo. Esta es la disminución de los casos en incidencia y en casos de varicela por grupo de edad. Y vean ustedes la reducción porcentual, incluyendo la población no vacunada, 76% en menores de un año. De ahí para adelante, mucho éxito, incluyendo población adulta. Hay claramente una disminución de la circulación del virus. Entonces les voy a mostrar 2 o 3 diapositivas con la disminución de tasas de hospitalización, muerte y severidad. Esto nuevamente es tomado de esa revista del Journal of Infectious Diseases, que toda la revista, los 9 artículos son devotos a la varicela, al impacto. En hospitalización, en los Estados Unidos, reducción de incidencia de hospitalizaciones por varicela del 98.6%. La mortalidad, miren la disminución, ustedes pueden ver en menores de 20 años, 99.4%. 20 a 49 años, 94%. Y una disminución menor en mayores de 50 años, pero de por sí es muy buena porque esas personas no se vacunan. Ese impacto global muestra que no solamente se disminuyó hospitalización en mortalidad, sino que las complicaciones que fueron subyacentes a la muerte cambiaron completamente y pasaron de ser neumonía e infecciones secundarias a volverse complicaciones fundamentalmente neurológicas. Es lo que estamos viendo básicamente en los pacientes con varicela que fallecen. Este es el impacto total del Programa Universal de Vacunación en los Estados Unidos. En 25 años de programa en personas menores de 50 años, previno ese número importante de desenlaces que están viendo. Y esto es apabullante, 91 millones de casos, más de 240,000 hospitalizaciones, más de 2,000 muertes, más de 1 millón de días de hospitalización, un gran retorno sobre la inversión. Se calcula que el retorno sobre la inversión fue de 23 billones de dólares y 120,000 años de vida salvados. Y esa reducción fue mayor en el grupo, obviamente, de niños directamente cubiertos por la vacunación, pero también afectó favorablemente a toda la población. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Algunos estudios tempranos en Brasil, que mostraron reducción del 37% de los casos, en Argentina del 39% de los casos tempranamente, en Uruguay también se redujo de un 86% la incidencia, y un estudio retrospectivo también en Uruguay mostró no solamente eso, sino que miró la reducción de visitas ambulatorias, de hospitalizaciones y de UCI en los niños en el país, en Uruguay, mostrando un impacto muy importante de la vacuna. Sin embargo, en Uruguay, que cambiaron la vacuna a una cepa que se llama la cepa MAP, que es diferente a la cepa que usamos en Colombia hasta ahora, una cepa que se usa en vacunas coreanas, se reporta un incremento en el número de brotes y casos de varicela en niños mayores y adolescentes, que está publicado y reportado recientemente. Pero Colombia tiene estudio del impacto de la vacunación. Esto fue la primera dosis, se introdujo el 1 de julio del 2015 y la segunda dosis universal en el 2019. Y publicado recientemente en Vaccine el año pasado, ustedes pueden ver que hay una disminución muy importante en el número de casos. Si se empieza a aplicar en el 2015, miren el número de casos cómo venía entre 18,000, 27,000, para que del 2017, 2 años después de introducción de la vacuna, ya viéramos disminución del número de casos en la población target, que son los niños de 1 a 4 años, pero también hubo una disminución en la no target. Comparen ustedes en esa población mayor de 4 años, 80,000, 85,000 casos en los 2 o 3 años previos al impacto, y luego bajó a 68,000. Por lo tanto, los casos observados y evitados en ese periodo de tiempo, pues mírenlo ustedes, 200,000 casos evitados apenas en 4 años de vacunación y 65,000 en la población objetivo. Eso es muy importante. Ahora, aquí ven ustedes la incidencia anual por grupo de edad, como en el grupo objetivo de 1 a 4 años, tomando el 2015 al 2019, la cantidad o el cambio porcentual de casos fue muy importante en incidencia, como pueden ver, tanto en la edad target como en la edad fuera de target.
Y también como parte de ese estudio, las tendencias en la incidencia en varicela, que ustedes ven la línea roja, esta es una línea de series del tiempo, en donde ven claramente con niños de 1 a 4 años, en población no target y en todas las edades, la disminución con un tiempo corto de vacunación. La parte mala es que con la pandemia se nos bajó mucho la cobertura de vacunación y ustedes pueden ver cómo teníamos para agosto del 2022 bastantes rosaditos, algunos rojos y otros amarillitos que demuestran coberturas por debajo del 90%, con proyecciones para final de año alrededor de 70-80%. En este año esto ha mejorado notablemente. Entonces, el resumen del impacto de programas de vacunación universal con varicela en el mundo entero, incluyendo Latinoamérica e incluyendo Colombia, es impresionante, esa es la palabra, reducciones en número de casos, hospitalizaciones, severidad y muerte, y es un impacto rápido, pronto. A los 2 años de aplicar la vacuna ya se empieza a ver y se mantiene como en Estados Unidos por 25 años. Disminución en el número de brotes, que es muy importante con consecuencias positivas en todo el mundo, pero particularmente en el sistema de salud. Un gran impacto económico desde el punto de vista de retorno de la inversión, un efecto protector de toda la población, incluyendo la no vacunada. No ha habido en ninguna parte del mundo incremento en casos de herpes zóster en adolescentes y adultos, y ha habido, o es importante saber que la vacuna es segura, con vigilancia a largo plazo de los eventos serios. Aún no se conoce la duración de la protección, pero el seguimiento de más de 20 años en los Estados Unidos sugiere una efectividad duradera sin pérdida de inmunización significativa. Y el futuro es refuerzos adicionales para recuperar coberturas. Esperemos tener buenos resultados este año, incrementar los esquemas de segunda dosis, fortalecer la vigilancia y el seguimiento para monitorizar el impacto completo del programa. Y como está relacionado, ya que hablé de la cuádruple viral previamente, comentario chiquito sobre sarampión. De ninguna forma piensen que voy a hablar mucho de sarampión porque es un tema que hemos en estos webinars charlado de una manera importante. Pero lo que quiero decirles es que para el año pasado todavía 150,000 niños menores de 5 años siguen muriendo anualmente por sarampión. Miren los casos de neumococo, de rotavirus, que voy a hablar más adelante, 190,000, que siguen muriendo todavía. Esto pasó en la vacunación de sarampión, no voy a entrar en esos detalles, pero para decirles que la mejor época para disminución de sarampión fue del 2000 al 2016. Luego se ha juntado bajas coberturas, disminución de impacto de vacunas, los grupos antivacunas con un gran impacto, y eso ha hecho que la evolución de la epidemiología vacunal haya sido con una mejoría del 2000 al 2010, disminución del progreso del 2011 al 2019 y de acá para allá, de allá para acá, un aumento muy importante y un reincremento de incidencia de mortalidad en el mundo entero, a pesar de que la vacuna sigue siendo altamente importante. En el primer slide que les di hoy, yo puse los resultados nuevos de UNICEF y les decía que hemos visto mejoría en coberturas de vacunación por primera vez dentro de la pandemia. En sarampión, sin embargo, en el mundo entero, los resultados son menos positivos y en Colombia no han sido tan positivos como esperaríamos. Fíjense ustedes que nos hemos mantenido con 81, 83 en el mundo entero de cobertura, y en el lado derecho tengo por continente, y aquí está América, y lo que voy a mostrarles aquí acercando es que si tenemos esta diapositiva en la que estoy viendo la cobertura 2019 versus la cobertura 2022, 27 países disminuyeron o empeoraron en cobertura, dentro de ellos Colombia, que está aquí en este puntico de acá, y solo 5 mejoraron. Estamos muy cerca, pero no ha habido el mismo impacto. Y quiero terminar diciendo, sarampión hay extensos brotes en este momento en muchas partes del mundo. 33 países han tenido brotes, como ustedes pueden ver, muy importantes en África, en Europa, en la región sureste asiática, por fortuna no en Latinoamérica. Y miren los países que han tenido más brotes globales de sarampión. Y por supuesto no es de extrañarse porque las coberturas vacunales están muy afectadas, y de nuevo el tema de inequidad pues afecta más a estos países, pero lo que sí debe darnos muy duro es esto. Si ustedes hoy ponen sarampión en Londres, es la noticia de la semana.
Los casos, ya van más de 35 casos esta semana solamente de sarampión en la ciudad de Londres. Hay casos en Sudáfrica, de manera que es un tema muy importante. Claudia, yo creo que vale la pena que tú de pronto nos hables un poquito de neumococo, o quieres que yo haga rotavirus y luego tú terminas. Si quieres, termina para no perder el tema de pronto del audio y ya después yo. Listo. Listo. Entonces termino con rotavirus porque esa es otra enfermedad de esas que tampoco hablamos. Y entonces tenemos que ver cuál ha sido el impacto muy favorable de esta vacunación. En 5 minutos les puedo contar que los estimativos publicados de efectividad vacunal contra hospitalización, tanto con rotavirus monovalente contra rotavirus pentavalente, son impresionantemente favorables. La efectividad vacunal es mayor en países con baja mortalidad infantil y más modesta en aquellos con alta mortalidad, y ahora veremos eso por qué puede ser. Pero vean ustedes que la disminución de hospitalizaciones figura entre el 60 y el 90%, pero claramente mucho menor en los países con medios y bajos ingresos. Y esto es muy importante y lo pueden ver acá. ORB es vacuna de rotavirus. O sea, estos son estudios publicados recientemente en los cuales se ven que la inmunogenicidad vacunal es mucho mayor en los países de altos ingresos que en los países de bajos y medianos ingresos. Y tal vez este artículo se lo recomiendo mucho porque mira el tema de la microbiota intestinal, cómo puede afectar la inmunogenicidad. Y entonces el artículo, básicamente la idea que nos vende es que particularmente con vacuna oral de cólera, de polio y de rotavirus, no es de extrañar que los niños de los países más pobres tengan menor inmunogenicidad basado en su microbiota intestinal. Y eso, además de otros componentes como la administración concomitante con OPVs donde se usa, el estatus nutricional y los anticuerpos maternos, deben contribuir a que esa correlación entre microbiota, desarrollo inmune e inmunogenicidad en los niños de esos países sea un poco menor. Pero aún así, no hay que desmayar, hay que seguir aplicando la vacuna. Esta es la efectividad de la vacuna. De nuevo, con vacuna monovalente y pentavalente, con 2 o 3 dosis de acuerdo al tipo de la vacuna, y ustedes pueden ver que todos estos metaanálisis muestran una favorabilidad muy importante de la vacunación. Miren los ORs, cómo son de importantes con 2 o 3 dosis de la vacuna pentavalente. Y tal vez para resumir, y esto está publicado hace poco, miren la carga global de gastroenteritis por rotavirus en el 2016, en donde sigue siendo importante. Ha disminuido mucho, pero ustedes pueden ver cómo en Latinoamérica sigue habiendo unas 1.300 muertes por rotavirus cada año, con una tasa de mortalidad de 2.5 por 100.000, una incidencia de 450 por 100.000 y, ojo, 21 millones de casos en Latinoamérica se siguen presentando. Entonces esto es clave, y esto es para motivarlo a que sigamos incentivando la vacunación. Ya cada vez vemos menos de los pacientes que hace 15 años todos veíamos. Y tal vez para terminar, esta es la carga global de gastroenteritis por índice sociodemográfico. Entonces se parece al estudio que les mostré antes que estábamos haciendo con papiloma y con cáncer de cuello uterino, como la mortalidad por rotavirus es mucho mayor en los países donde el índice sociodemográfico, la pobreza es mucho mayor, y como en el tiempo, en todo caso, así sea a nivel global, la mortalidad ha disminuido. Ustedes pueden ver cómo ha caído de esta manera tan importante, pero aún en el subsahara africano se mantiene muy alta. Latinoamérica, por fortuna, tiene ya tasas de mortalidad bajitas, pero lo que les mostré previamente era muy importante. Yo creo, Clau, que con eso termino, solamente para enfatizar la importancia de la vacunación también contra el rotavirus. Y te dejo espacio para que tú termines el webinar. Listo. Bueno, antes de que siga yo con el tema de neumococo, sí, porque sé que te debes retirar, ¿sí? Quiero mirar algo aquí para terminar de contestar lo que llevamos hasta el momento. Sí, es una pregunta del doctor Camilo Ortiz. Pregunta si es necesario el refuerzo de hepatitis A teniendo en cuenta, esperen, prendo mi cámara.
que en el país se considera una sola dosis a los 12 meses, ¿sí? Lo que han demostrado los estudios de inmunogenicidad de títulos de anticuerpo es que con una sola dosis de hepatitis A, los adultos, el 95% de los adultos tienen buenos niveles de anticuerpos y el 97% aproximadamente de los niños tienen buenos niveles de anticuerpos. Con 2 dosis alcanzan el 100% en términos de inmunogenicidad. Es un tema meramente estadístico, o sea, con una sola dosis, y por eso el PAI tiene una sola dosis, tiene una muy buena inmunogenicidad, y cuando van a mirar efectividad, prevención de la infección como tal, con una sola dosis se alcanza una efectividad muy alta pues para prevenir la enfermedad. ¿Cuánto duran esos anticuerpos? Todos sabemos la importancia de los refuerzos, ¿no? ¿Cuánto duran para la duración de los anticuerpos? ¿Cuánto duran? Hay algunos estudios que se han hecho incluso 20 años después de la aplicación, pero con 2 dosis, y todavía hay anticuerpos. Es una vacuna que en realidad es muy buena y tiene una respuesta inmunológica muy buena a largo plazo. Entonces, hasta el momento no hay una indicación estimada pues en lineamientos colombianos de aplicar las 2 dosis como tal, pero como les digo, queda ese 3, queda ese 5%, ya depende de la decisión pues de cada pediatra y según el paciente que tenga al frente y del riesgo que tenga el paciente de la enfermedad. No sé, Carlos, si quieras decir algo con eso. No, totalmente de acuerdo, solo tener en cuenta los pacientes de más alto riesgo, que muchas veces se nos olvida vacunarlos y en muchos de ellos sí las 2 dosis son importantes. Listo, perfecto. Preguntan si la vacuna contra varicela protege contra zóster, ¿en qué porcentaje? Sí, a ver, digamos que la vacuna contra varicela, cuando se introdujo, se pensaba que podía haber una herramienta de doble filo. Proteger contra zóster porque la persona le da menos varicela, pero también podría, como una vacuna de virus vivo, propender a que hubiera más zóster por la vacuna. Y fue una de las cosas que demoró la introducción de la vacuna en los Estados Unidos. Fíjese que en Asia, en el 70 y pico y 80 había vacuna y hasta el 95 se aprobó en los Estados Unidos. Tanto los estudios previos a la introducción masiva como después de 25 años muestran que no hay incremento de zóster por la vacuna y que por el contrario los pacientes vacunados tienen menor posibilidad de hacer zóster, pero estamos lejos todavía en tiempo de poder medir ese impacto y por eso la vacunación de zóster sigue siendo tremendamente importante y muy necesaria en nuestro país. Perfecto. Dice, va a salir por fin una vacuna segura para virus sistema respiratorio. ¿En qué va? Vamos a hacer un webinar al respecto. De una vez es maravillosas noticias frente a virus sincitial respiratorio también, pero ameritan que le demos todo un webinar al respecto, Pero María. no seamos malitos, solo para decirles Está que bien. la PREF ya antes de ayer fue aprobada en Estados Unidos para vacunar a toda mujer entre 32 y 36 semanas de edad gestacional, con resultados muy interesantes, que en los adultos ya están aprobadas tanto la vacuna de Pfizer como la de GSK, que vienen vacunas de RNA mensajero y vectores virales. Y como dijo Claudia, ese es un tema que ahorita del que estamos hablando mucho y no se les olvide, tenemos anticuerpo monoclonal nuevo también para virus sincitial, pero con un cambio de paradigma. Va a ser propuesto para todos los niños. Aprobado ya en Europa, en Estados Unidos también, con nombre propio. En España ya la van a empezar a poner ahorita en este otoño, de forma que las noticias con virus sincitial son impresionantemente buenas. Gracias sí, estamos muy contentos, ¿no? Es una excelente noticia todo lo que está pasando con Sincitial. La última, Carlos, y te dejo para dar el cierre con neumococo rápidamente, y es si a un niño le da varicela antes del año, ¿se le coloca su vacuna? Sí, yo creo que, a ver, si hay varicela, la enfermedad protege, o sea que no hay necesidad de vacunar. Así que no se le debe poner porque pues la enfermedad sea la edad que dé, protege. Entonces no es eso, pero tal vez decir que si alguien tocó vacunarlo antes del año y hay algunos casos, también tú lo pusiste con hepatitis A, en que por alguna razón los vacunáramos, esa dosis no la consideramos una dosis inicial, lo mismo que sarampión. Hay algunos pequeños casos en que un paciente de cierto riesgo se vacuna antes del año. Pero si hay enfermedad, está protegido. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a terminar entonces yo acá. Gracias, Carlos,
por Me tu despido. Yo compañía en el tengo un tema personal que debo atender, entonces muchísimas gracias de verdad y cualquier cosa a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría podemos seguir respondiendo preguntas. De Gracias, me acuerdo. desconecto. Claudita. Gracias. Gracias. Entonces vamos a hablar rápidamente de neumococo, no me voy a detener, como les digo, sé que hemos hablado mucho del tema y creo que ya ha sido bastante productivo el webinar y ya esta tarde, pero ustedes saben que neumococo es una enfermedad primero que causa enfermedad grave en pediatría, que era una de las principales bacterias que causaba infección bacteriana grave, la Haemophilus influenza en niños. Sabemos que hay muchos serotipos de neumococo, ¿sí? Y sabemos que es inteligente, ¿sí? Y hay reemplazo de serotipos y a medida que salen vacunas contra serotipos, los serotipos van cambiando y lo que se ha demostrado en distintos países con la introducción de las vacunas es que empiezan a bajar la enfermedad por los serotipos incluidos en las vacunas, pero después empiezan a ver como casos todavía por otros serotipos no incluidos en las vacunas. Y esto lo que ha llevado es que el neumococo vaya evolucionando y van evolucionando los distintos serotipos contra la enfermedad, se van ampliando el número de serotipos para proteger contra la enfermedad. Aquí esto es una gráfica, por ejemplo, de cómo muestra la disminución de casos por 100.000. Y ojo con esto, que aquí es uno de los mensajes, neumococo no es solamente para niños. Los adultos también se mueren por neumococo, los mayores de 65 años, y cada vez más tenemos situaciones de inmunocompromiso, no solamente los que tengan implantes cocleares, fugas de líquido cefalorraquídeo, sino también asplénicos, pacientes que están bajo inmunoterapia, enfermedades reumatológicas, porque la medicina también ha avanzado mucho al respecto a este tipo de tratamientos y los riesgos también van aumentando. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es básicamente qué es lo que ha pasado con las coberturas. Si de neumococo sabemos que tuvimos un cambio desde el año pasado, desde los nacidos el 1 de mayo del 2022, que empezaron a vacunarse con PCV13 después de PCV10. Acá no me voy a detener tanto al respecto, y que esto se dio básicamente porque la vigilancia epidemiológica nos mostró que la mayoría de casos de enfermedad grave por neumococo estaban siendo producidos por el serotipo 19A y fue lo que nos llevó a un cambio en la vacunación. Entonces voy a pasar rápidamente por las siguientes diapositivas. Esto básicamente es para mostrarles que neumococo al lado de Haemophilus y Neisseria todavía siguen causando enfermedad grave. Y aquí están los serotipos que causan enfermedad y estos cuadritos van a ir cambiando a medida que se vaya aumentando la cobertura de niños con vacunación con PCV13 y que cubre pues mucho mejor el serotipo 19A. Estos son los serotipos incluidos, identificados, en los casos de meningitis bacteriana confirmada por neumococo de 2019 a 2022, con los serotipos que están identificados y lo que les decía actualmente, pues liderados por 19A en los distintos años, que son cada uno de los colorcitos, y acá lo que está señalado es cuáles están incluidos dentro de las vacunas. Aquí hay otros retos en algunos serotipos que es hacia allá, hacia donde va el desarrollo pues, de las vacunas, otros serotipos que empiezan a aparecer que también causan enfermedad y que no están incluidos en las vacunas y por lo tanto son un reto para el desarrollo de las mismas. Estas son las coberturas que tenemos en neumococo. Tenemos departamentos con coberturas muy buenas para neumococo. Tenemos otros que se van quedando rezagados pues al respecto y que la idea es mejorarlo en la medida que se van haciendo pues este tipo de campañas y así poder tener una mayor protección pues a la población en general. Vamos a detener acá. Esto es como cambió el lineamiento. Ustedes saben que actualmente lo que tenemos en el PAI es PCV13. Esta es la posología para PCV13, el lineamiento. Y acá les quiero mostrar esto porque es una pregunta muy frecuente y es que, y va a pasar porque nosotros esperamos que las vacunas vayan evolucionando y vayamos teniendo la oportunidad de cubrir más serotipos, y es que si bien no hay estudios de cómo completar esquemas, ¿sí? Si usted no tiene para completar con el mismo tipo de vacuna,
pues puede completarse la serie con cualquier otro tipo de PCB, y es lo que les hablaba ahorita un poco con BPH, ¿sí? Cómo completar como esos esquemas, y si tenemos en el mercado privado, por ejemplo, la nonavalente en BPH, por ejemplo, cómo sería, pues a pesar de que no hay este tipo de intercambiabilidad en distintas vacunas, pues termina siendo una recomendación para poder completar los esquemas, y fue lo que pasó pues como con PCB13, con este paso de PCB10 a PCB13. Ese es pues como el lineamiento. Acá contarles un poco que según la edad las vacunas son diferentes. En cuanto a PCB13, que es la vacuna que tenemos actualmente pues en el PAI, que es muy claro pues como para todos, si el paciente ya tiene más de 2 años, solo requiere una dosis única, entre 2 y 24 meses, requiere 2 dosis, si es menor, sí requiere pues sus 3 dosis de neumococo. Pero contarles que es que no solo tenemos PCB13, nosotros tenemos la novedad de PCB13 porque cambiamos pues el año pasado, pero es una vacuna que se viene usando hace mucho tiempo, hace muchos años, incluso en el mercado privado de vacunas y en el mundo, pero que actualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los CDC, ya tenemos otro tipo de vacunas como PCB15, ¿sí? PCB20, pero además tenemos en Colombia, en nuestro país, la posibilidad de aplicar la vacuna polisacárida Neumo 23. ¿En quién se recomienda Neumo 23? Particularmente en los pacientes que tienen riesgo. ¿Quiénes tienen riesgo? Pacientes mayores de 65 años. Acuérdense que esta vacuna no se aplica en menores de 2 años por el tipo de vacuna que es, sino en mayores de 2 años con ciertas condiciones de riesgo que aumentan el riesgo de enfermedad neumocóxica. Listo, estas condiciones de riesgo que acá ya se las voy como a mencionar cuáles son las más comunes. En estos niños que tienen esas condiciones de riesgo se recomienda, después de la aplicación de las vacunas conjugadas, aplicar la vacuna polisacárida. ¿Cuál es la idea con el tema de revacunación? Esta es la recomendación de los CDC. Si usted ya recibió las vacunas de neumococo pequeño, ¿sí? O si la recibió hace más de 5 años, la idea es hacer revacunación si tiene factores de riesgo, considerar la revacunación. Y les traje esta tabla para terminar y que resume como cuáles son esas poblaciones de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de Neumo 23? Miren, en niños mayores de 2 años, pacientes, acá está, acá inicialmente pues la dosis con la vacuna conjugada disponible, por eso aparece aquí PCB asterisco, si pacientes con enfermedad crónica, cardíaca crónica, pulmonar crónica, diabéticos, enfermedades del líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, pero también otras condiciones de inmunocompromiso como falla renal crónica, síndrome nefrótico e incluso con revacunación, ¿sí? Asplenia congénita o adquirida, disfunción esplénica, inmunodeficiencia congénita o adquirida, enfermedades que se tratan con inmunosupresores, con radioterapia, infección por VIH, anemia de células falciformes, otras hemoglobinopatías o trasplantes de órganos sólidos. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos una oportunidad de vacunación que no podemos dejar pasar, que tiene estudios también de efectividad y que principalmente se aplica a pacientes con factores de riesgo. Eso era un poco lo que les quería contar y decirles que hay noticias frente a neumococo también, hay noticias frente a otras vacunas que cubren otros serotipos, no las tenemos disponibles en el país, pero que también tenemos que estar muy atentos a lo que vaya surgiendo para poder ampliar las coberturas de serotipos y poder proteger mejor a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Y bueno, no veo acá como más preguntas. Quedamos pues atentos. Cualquier cosa ustedes saben, pueden escribir a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mil gracias a todos y sigamos vacunando.